Buen día, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Aurora Penago Mendoza y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina Atención Rescate Ecología y Sociedad Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina con atención especial a mamíferos marinos y varamientos liderados por la Autoridad Ambiental Profepa. Al final de la charla les comentaré nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles la charla denominada El lobo fino de Isla Guadalupe, estandarte de conservación, impartida por el doctor Fernando Ricardo Elorreaga Verplanken, quien es profesor investigador de tiempo completo en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, CICIMAR IPN. Su experiencia gira en torno a la ecología de pinípedos que se distribuyen en islas mexicanas como la de Guadalupe, San Benito y otras a lo largo del Golfo de California. Sus esfuerzos más recientes analizan al lobo fino de Guadalupe y su recuperación poblacional, en conjunto con análisis alimentarios y su relación con la variabilidad climática. Estas técnicas han sido igualmente aplicadas a otras especies como el lobo marino de California y el elefante marino del norte. Durante su carrera ha publicado más de 50 artículos en revistas internacionales y ha dirigido tesis de posgrado o licenciatura a poco más de 20 estudiantes. De 2012 a 2018 fue coordinador de la Red Nacional de Varamientos de Mamíferos Marinos y actualmente funge como el presidente de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, SOMEMA. Quien vaya teniendo alguna pregunta, escriba al chat y los leeremos al final de la charla. Favor de mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras. Los dejo con el doctor Elorreaga. Ok, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí con ustedes otra vez en estas importantes pláticas que se han venido dando. Me da mucho gusto poder estar aquí. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de una especie de mamífero marino, el lobo fino de Guadalupe, el cual no es tan conocido como lo son otras especies de pinípedos. De hecho, la especie de pinípedo más conocida o más famosa en nuestro país es el lobo marino de California, porque el mucho, pues es la especie que es dominante en cuanto a su abundancia, en su distribución. Nos la encontramos en diferentes islas. El lobo fino de Guadalupe, todo lo contrario. Pero vamos a empezar un poco hablando de sus generalidades y por qué puede ser tan relevante en términos de conservación, no solamente de la especie como tal, sino también de los ambientes o de los hábitats en donde se desenvuelve o donde se desarrolla. Primero que nada, les comento el nombre científico del lobo fino de Guadalupe, Sartocephalus townsendii. Esta fue descrita, esta especie, en 1897 por Clinton Merriam. Les platico que Clinton Merriam era toda una celebridad, era un naturalista, ornitólogo, entomólogo, etnógrafo y zoólogo estadounidense. Y aparte de todo, describe especies de pinípedos como es el lobo fino de Guadalupe. Entonces, para que se den una idea de cómo en aquellos años, más que gente especialista, había gente generalista, ¿no? En sus diferentes ramos. Artocephalus, que es el género de esta especie, significa cabeza de oso. Ajá. Esto viene de las palabras griegas arctos, que es oso, y cephalus o cefale, que significa cabeza. Entonces, en pocas palabras, quien describe esta especie Merriam, pues se le ve como cabecita de oso, ¿no? Al lobo fino. Y, de hecho, este es el género de otras 8 especies en el planeta. En México solamente tenemos a esta, Artocephalus townsendii. Y Townsendii, que es la segunda parte del nombre científico, es honor al naturalista John K. Townsend. Él también era todo una celebridad entre los naturalistas en su tiempo, explorador, botánico, ornitólogo, también estadounidense. Entonces, esto es un poquito de historia respecto al lobo fino de Guadalupe. Yo creo que esto de la cabecita de oso es especialmente notorio cuando uno ve a las crías. Lo que tenemos ahí en pantalla es una cría del lobo fino de Guadalupe
y yo creo que es el momento en su vida en el que parecen más ositos a lo largo de su historia de vida. Esta es una especie que realmente es reciente, evolutivamente hablando. Esta data, sus primeros registros fósiles es justamente entre todos los lobos finos. Este y el de Sudáfrica son los más antiguos conocidos del registro fósil, más o menos en esos años que ven ahí en pantalla, entre hace 129.000, 11.700 años, que es lo que corresponde al Pleistoceno tardío. Durante esta época, o datando de esta época, es que conocemos los registros más antiguos para el lobo fino de Guadalupe como tal. Y estos registros fueron descritos para costas de California, en Estados Unidos. Ajá. Entonces, los lobos finos, primero hablemos de sus primos cercanos, los lobos marinos. Lo que tienen como un común denominador los lobos marinos y los lobos finos es que ambos grupos pertenecen a la familia de los otáridos, ¿no? Sin embargo, van a ser subfamilias distintas. Por un lado tenemos a los otárinos, que son estas 6 especies de lobo marino, no lobo fino, lobo marino que existen en el mundo, el lobo de California, de las Galápagos, lobos de Steller, de Nueva Zelanda, el australiano, el sudamericano. Y por otro lado, de modo más diverso, ya tenemos a los lobos finos, que es la otra parte de los otáridos. Aquellos eran los otárinos, estos son los arctocefalinos, y vemos que son 9 especies. En general, las hembras de lobo fino, entre ellas se parecen bastante. Aquí traté de ilustrar lo más fuera posible de cada especie, desde el lobo fino del norte, el antártico, subantártico. Aquí tenemos en el centro al lobo fino de Guadalupe, al Juan Fernández, al sudamericano, y realmente todos son muy parecidos. Los machos son los que se distinguen un poco. Sin duda, el más diferente, el que destaca en el grupo que presenta características muy distintas, es el único lobo fino que no es Arctocephalus, que es Calorhinus, es el género Calorhinus que habita en el Golfo de Alaska, las Islas Aleutianas, y evolutivamente está bastante separado de lo que son los arctocéfalos, como el lobo fino de Guadalupe, que es Arctocephalus townsendii, y las otras 7 especies de arctocéfalos que hay en el planeta. ¿Ok? Ahora, para que se den una idea de cómo son los lobos finos de Guadalupe, este es un pequeño macho subadulto, entre juvenil y subadulto, documentado en las Islas San Benito. Ahí, más que destacar su forma, que ya se van a ver en diferentes fotografías, tiene un sonido muy, muy peculiar el lobo fino de Guadalupe. En el fondo se escuchan lobos marinos de California que son muy, muy sonoros, pero este organismo es un macho de lobo fino de Guadalupe, ¿ok? Muy bien, ahora continuamos con que el lobo fino de Guadalupe, pues como ya hemos comentado y también lo dijimos en la primera plática, no es la única especie de pinípedo que tenemos en México. Tenemos a 4. El famoso, como dijimos en las primeras diapositivas, el lobo marino de California, este que tenemos aquí. Esta que salió en esta foto así como con carita de espantada, es una foca de puerto o foca común. Aquí tenemos a la foca elefante o elefante marino del norte, y aquí tenemos al lobo fino de Guadalupe. Obviamente también de repente se dejan ver algunos registros inusuales de otras especies de pinípedos en nuestro país, pero no tienen colonias establecidas. Se podría decir que son avistamientos extraordinarios, ¿no? Otras especies de lobo fino. Recientemente tuvimos un elefante marino del sur, han habido lobos marinos de Steller también en muy contaditas ocasiones. Entonces, estos son, digamos, que los que presentan colonias establecidas en nuestro país. Esta es una buena imagen porque se pueden dar cuenta muy bien de las características de un lobo marino de California, este que tenemos aquí arriba, con respecto al lobo fino de Guadalupe. Como pueden ver, las diferencias principales en general son varias entre estos dos, los lobos marinos y los lobos finos de Guadalupe.
El color, por un lado, los lobos finos tienden a ser más oscuros, gris oscuro, café oscuro. También lobos marinos hay coloraciones oscuras, aunque también tenemos color así como cafecito con leche, como la que tenemos en esta hembra aquí arriba. Otra característica es el pelaje. De hecho, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión en otra plática, hay lugares en el mundo en donde a los lobos finos, por ejemplo en Galápagos o en Sudamérica, las especies que tienen allá, que son otras especies de lobo fino, les llaman, por ejemplo, lobo de dos pelos, ¿no? O le llaman lobo peletero también. Se le llama lobo de dos pelos o le han llamado lobo de dos pelos porque tiene una doble capa de pelaje. Una abajo muy, muy densa, que es como una alfombra, y otra por encima, que es una capa un poco más dispersa de pelaje. Esto le ayuda mucho a mantener su temperatura con respecto al medio exterior. Es una adaptación muy importante para ellos, muy parecida a la que presentan las nutrias marinas. Por otro lado, pues su hocico también tiende a ser más puntiagudo, su nariz en la base es muy carnosa a comparación de un lobo marino de California y también sus orejitas son especialmente sobresalientes. Son un poco más dirigidas horizontalmente hacia los lados y un poco más conspicuas proporcionalmente respecto al lobo marino. Y como pueden ver, sí tiende a ser un poco más chiquito, son más chicos. Por ejemplo, una hembra de lobo marino de California les pesa, ¿qué les gusta? Unos 80 kilos, 100 kilos, sin problema. En cambio, una hembra de lobo fino de Guadalupe, 50 kilos, como la mitad, aunque hay algunas hembras de 60 kilos, un poquitito más. Pero digamos que el promedio está en los 50 de kilo más o menos, ¿no? Ahora, este es un mapa que se ve un montón de cosas ahí, pero quisiera írselos desglosando poco a poco porque es bien importante y tiene que ver con la conservación actual del lobo fino de Guadalupe. Por lo mismo que presenta un pelaje muy abundante, como otras especies en el planeta que presentan esta característica, llegó a ser explotado de una manera brutal. De hecho, a finales del siglo XIX se le llegó a considerar extinta por explotación, por cacería, por la industria peletera. Pero antes de esta explotación, en el siglo XVIII, antes del siglo XVIII, tenía una distribución mucho más amplia de la que tenemos ahora. Nos vamos a ir por partes. Aquí quiero que vean primero con X blancas que tenemos aquí, lo que es la distribución antes de la cacería. Se les podía ver desde Washington, costas de Washington en Estados Unidos, se les podía ver a la altura de San Francisco, California, en las Islas Farallón, se les podía ver en las Islas Canal, en California, obviamente en Isla Guadalupe, vamos a centrarnos mucho en lo que es Isla Guadalupe, en las Islas San Benito, que están un poco al sur de Guadalupe, en la Isla Cedros, que está muy pegadito a San Benito también, y hay varios registros que indican su presencia en las Islas Revillagigedo, específicamente en Isla Socorro. Esto, como les comento, hace unos 150, hace 200 años, antes de que la cacería llegara e hiciera chuza con el pobre lobo fino de Guadalupe. Posteriormente, quiero que vean presencia extraña. No es habitual, aunque es cada vez más frecuente observarlos en lo que son las Islas Farallón, aquí a la altura de San Francisco. También nosotros hemos tenido lobos finos de Guadalupe en Bahía de la Paz, en la colonia de lobos marinos de California, de los Islotes, aquí en Bahía de la Paz. Hemos tenido presencia también, y también a lo largo del Golfo de California, pero algunos organismos en el mar, hay algunos datos no confirmados, cuya fuente ahorita no sería un poco complicado mencionar, pero ahorita mucho este mapa es especialmente presencia en tierra. Entonces vamos a hablar de aquí algunos casos muy particulares. Tenemos aquí en blanco sitio de recolonización, San Benito. San Benito es un sitio de recolonización al sur de Isla Guadalupe. ¿Por qué es recolonización? Porque en algún momento estuvo ahí, lo desaparecieron por cacería y más recientemente ha empezado su retorno a este archipiélago en años recientes. Vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante. Y por otro lado tenemos presencia ocasional en lugares como las Islas Canal en California. No muchos individuos al mismo tiempo, pero sí no más de 20 animales en un solo momento en las Islas Canal en California.
aquí donde está mi cursor. Pero curiosamente aquí es donde también hay registros, todavía falta un poco confirmar eso, pero se habla de registros de híbridos entre el lobo fino de Guadalupe y lobo marino de California. Son especies simpátricas, esto quiere decir que coexisten, y en algunos lugares como las Islas Canal parece ser que ha habido ahí una cruza entre ambas especies. Entonces, bueno, creo que este mapa era importante mostrárselos, porque lo que viene después es básicamente donde nos lo encontramos ahorita, al lobo fino de Guadalupe. Solamente en lo que es la isla Guadalupe y lo que es el archipiélago de San Benito. Tenemos estos dos lugares, Guadalupe y San Benito. El primero de ellos forma parte de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe. Esto está totalmente controlado y protegido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Están haciendo un excelente trabajo, no solamente con el lobo fino de Guadalupe, sino todas las demás especies de flora y fauna que se encuentran ahí, incluyendo la presencia de un bosque y toda una serie de riquezas naturales. Y por otro lado, San Benito, que está más al sur, como unos 250 kilómetros, también forma parte de una reserva de la biosfera, pero esta es la de las islas del Pacífico de la península de Baja California, junto con otras islas. San Benito también es parte de una reserva y, por supuesto, su conservación es importante porque aquí está llevando a cabo su regreso el lobo fino de Guadalupe, después de que estuvo en un montón de islas, como ya veíamos antes, en Cedros, en las Islas Canal, como sitios reproductivos. Ahorita realmente el único sitio reproductivo bien establecido es Isla Guadalupe. Vamos a ver por qué. Independientemente si hablamos de Isla Guadalupe o si hablamos de San Benito, básicamente el tipo de hábitat es el de lobo fino. Son hábitats rocosos, acantilados, grandes rocas que son del mismo color que los lobos finos, se camuflan bastante bien entre las piedras. Y digamos que este es el hábitat terrestre preferencial para esta especie, el lobo fino de Guadalupe. Esta fue una filmación hecha en la isla del este de San Benito, ¿ok? Pero en Isla Guadalupe prácticamente presenta el mismo hábitat terrestre con algunas pequeñas variantes. Muy bien. Ahora, ¿cómo consideramos al lobo fino de Guadalupe en términos de su conservación? De acuerdo a la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se le considera bajo preocupación mínima. En algún momento, aquí pueden ver los años en pantalla, se le consideró vulnerable. En el 2008 se le consideró casi amenazado. Y en 2015 como de preocupación mínima. Y muchos de los argumentos aquí fueron el crecimiento aparentemente exitoso que ha tenido. Ahorita vamos a ver acerca de las características del regreso que ha estado teniendo. Pero por otro lado, de manera muy contrastante, la ley mexicana, la NOM 059 de Semarnat, lo maneja como una especie en peligro de extinción. Esto de lo que nos habla, el que sea tan contrastante la Unión Internacional con la ley mexicana, es que hacen falta más estudios, hace falta actualizar información, hace falta que estas fuentes sean lo más parecidas posibles. Si no idénticas, por lo menos una que no diga preocupación mínima y la otra en peligro de extinción. Creo que es fácil estar de acuerdo con eso. Pero ahora, mucho de por qué se le maneja en peligro de extinción o bajo preocupación mínima parte de que sí se ha recuperado la población, sí lo ha hecho. Originalmente, antes de la explotación, hay fuentes que indican una población de hasta 200,000 lobos finos de Guadalupe en total. 200,000. A lo largo de una franja de 3,000 kilómetros, que es más o menos esto, desde las Islas Canal en California hasta las Islas Revillagigedo. Es más o menos una franja de 3,000 kilómetros. Dense cuenta ahora cómo solo se localiza especialmente en Isla Guadalupe y en San Benito, en una franja de 200 kilómetros. Entonces,
sí se ha recuperado definitivamente, pero todavía está un camino largo de cómo se encontraba la población originalmente antes de ser explotada. Su explotación fue llevada a cabo especialmente por cazadores rusos, también estadounidenses, también europeos, pero especialmente rusos, quienes contrataban grandes cantidades de trabajadores, de cazadores de las islas Aleutianas del Pacífico Norte. Se dejaban venir aquí a las islas en California y Baja California y hacían una matazón de animales. Les voy a dar una idea de más o menos cuántos lobos finos de Guadalupe mataban. Se maneja que a la altura de San Francisco, en California, los rusos llegaban a cazar entre 1,200 y 1,500 lobos finos de Guadalupe por año. Entre 1,200 y 1,500 por año. Sin embargo, hay otras fuentes, como esta que ven aquí de Robinson, que indica que posiblemente hayan llegado a cazar hasta 80,000 lobos finos de Guadalupe en un año, aquí frente a las islas de San Francisco, especialmente las Farallones y otras que hay por ahí. Por otro lado, también barcos que se dedicaban a la caza de ballenas, pues también se daban sus banquetes con el lobo fino de Guadalupe. Algunos barcos ingleses llegaron a solamente en 19 días, imagínense, en 3 semanas, esto en 1805, llegaron a extraer ni más ni menos que 8,338 lobos finos de Guadalupe. En 3 semanas, 8,300 lobos finos. Esto frente a las costas de California. Aquí en nuestro territorio, en las Islas San Benito, que quienes más o menos conocen, a la altura de la Baja, frente a Guerrero Negro, está Cedros, muy cerquita está San Benito, ahí se indica que entre 1,700 y 1,800 se pudieron haber cazado hasta 8,300 lobos finos de Guadalupe. Y se maneja que para todo Estados Unidos y México, entre 1,700 y 1,848 pudieron haberse echado hasta 52,000 animales. Como recordarán, también les mencionaba que en Isla Socorro, en Ribella Gigedo, parece ser que también había lobo fino de Guadalupe, y barcos de Boston, en Estados Unidos, se menciona que en 15 días mataron 3,000 lobos finos de Guadalupe. Esto en 1808. Todo esto son registros viejos de autores como Townsend en el 1924, como Hamilton en 1951, hay otros de Hobbes de los 50s y de los 60s, pero mucho parte esta información o este conocimiento de las bitácoras de estos antiguos barcos que se dedicaban a la caza, no solamente de lobos, sino también de ballenas. Entonces, quizás esto sea incluso una subestimación de lo que realmente llegaron a cazar en esos tiempos. Total que la presión fue tal que en 1894 llegó a declararse comercialmente extinto. Posteriormente, en 1926, unos 30 años después, se volvieron a encontrar, se maneja en la literatura, entre 35 y 60 lobos finos en Isla Guadalupe. Estos los vieron en 1926. Bueno, pues regresaron 2 años después y los cazaron a todos. Entonces se volvió a considerar extinta. Afortunadamente en 1927 o 1928, varía un poco según la referencia, ya el gobierno mexicano implementa la protección de la isla, lo cual resulta algo que fue un parteaguas para la recuperación de la especie. Y es en 1954 cuando, a partir de 14 lobos finos de Guadalupe, empieza a regresar la población de 14 lobos finos de Guadalupe. Puede ser que haya sido más, que haya habido más de 14. Pudo haber habido algunos en el agua, algunos en viaje de alimentación, pero por lo menos el registro es de 14 lobos finos que se encontraron en ese momento. Posteriormente, en 1975, la isla se decreta como un santuario para la vida silvestre. Y esto fue algo muy bueno, no solamente para especies como el lobo fino, sino también otras especies de aves de la isla, otras especies de fauna, de flora, por supuesto, y eso fue muy, muy importante. Y finalmente, en el 2005, se decreta la Reserva de la Biosfera de Isla Guadalupe, que es como actualmente se encuentra en este momento monitoreada por la CONAMP. Esto en el 2005.
De hecho, ahorita justamente estaban cumpliendo 15 años de que se había decretado la Reserva de la Biosfera, Isla Guadalupe. Isla Guadalupe, que como pueden ver es un santuario, como ya lo manejaban los argumentos de conservación, ¿no? Tenemos una cantidad de riquezas geológicas, tenemos bosque, tenemos diferentes especies de pinípedos, tenemos albatros, tiburón blanco, cifios de Cuvier, otras especies de cetáceos, muchas otras especies que no estoy mencionando en esta diapositiva. Pero yo creo que entre todas las reservas, en México, afortunadamente, este centro reproductivo único del lobo fino de Guadalupe, afortunadamente está en este lugar, en esta reserva de la biosfera, la cual está sumamente monitoreada y cuidada. Y gracias a eso es que la población aparentemente sigue creciendo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la relevancia de estas especies en áreas naturales? Estas especies, y no solamente el lobo fino de Guadalupe, no solamente el lobo marino de California o el cifio de Cuvier o los albatros son importantes, no solamente ellos, realmente todos estos símbolos naturales funcionan como un estandarte, funcionan como una bandera de conservación, de modo que debido a su existencia, debido a su presencia en estos lugares clave, en estos centros biológicos, en esta acumulación biológica, el hecho de que estos organismos carismáticos, muy conspicuos, estén ahí, es un buen argumento para proteger la zona completa. Y de esta manera no solamente están funcionando como una bandera de protección, sino también están funcionando como un paraguas, porque de esta manera se está protegiendo todo un ambiente que quizás si estas especies bandera tan carismáticas no existieran, posiblemente no se le estaría tomando en cuenta. Y otras especies que no son tan bonitas, que no son tan carismáticas, pues no estarían siendo protegidas de la manera en que lo están siendo ahora. Y esto obviamente aplica para la reserva de Isla Guadalupe, aplica para el parque de Isla Espíritu Santo, en el Golfo de California, en el Parque Marino de Loreto, en la Reserva de las Islas del Pacífico de Baja California. Para todas las áreas protegidas en México, estas especies son muy importantes para la conservación de todo el ecosistema, ¿ok? Entonces, digamos que no solamente ellas, es lo que contribuyen o gracias a ellas que es posible hacer tema completo, y esto tiene que ver con decisiones muy importantes llevadas a cabo por el ser humano, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad mantener estos recursos. Ahora, importantes razones por las que Guadalupe ha regresado a su población después de estar casi en el peligro de la extinción, estar desde 0, 14 animales hasta lo que tenemos ahorita, tiene que ver con las siguientes cosas. Estos son algunos argumentos manejados por el investigador Juan Pablo Gallo Reynoso. Juan Pablo Gallo es un investigador muy importante en México, pionero de la investigación en México, no solamente para el lobo fino de Guadalupe, sino para otras especies de pinípedos. Entonces, mucho de lo que ahora estamos haciendo tiene que ver con toda la investigación que ha hecho Juan Pablo Gallo en décadas anteriores y, por supuesto, él sigue llevando a cabo investigación, ¿no? Pero algunos de los argumentos que él maneja para que el lobo fino esté regresando de la manera en que lo está haciendo, primero es la ubicación de la isla. Como recordarán el mapa, es una isla oceánica muy alejada de la costa. Si ustedes toman un barco de la Marina para llegar a Isla Guadalupe, esto lo tienen que hacer desde Ensenada, y les toma más o menos unas 20, 24 horas llegar ahí. Está muy alejada. No cualquiera puede llegar ahí. Por supuesto, está protegido por la CONAMP, por supuesto, está protegido por la Secretaría de Marina, entonces el acceso no es fácil. Una vez que llegan ahí, está lleno de acantilados, fuertes oleajes. No es tan fácil desembarcar en cualquier lugar. Otra característica importante y que puede llegar a afectar a otras especies como el lobo marino de California es que el enmalle no es tan importante en el lobo fino de Guadalupe. Aunque sí hay algunos casos contados, el impacto no es tan fuerte como lo es en el lobo marino de California. Y esto tiene que ver con que el lobo marino de California es una especie costera, es predominantemente costera. Entonces está mucho en contacto con las redes de los pescadores, con la pesca artesanal y demás. En cambio, el lobo fino de Guadalupe tiene unos desplazamientos grandísimos mar adentro.
No solamente es la isla que está mar adentro, son sus viajes que están muy alejados de la costa. Y por otro lado, tienen un comportamiento críptico. ¿A qué me refiero con esto? Como ya en aquel video, los lobos se llegan a confundir bastante con su entorno. Y no solamente es el color, sino que a estos lobos, a diferencia de otras especies como el lobo marino, les gustan mucho las grietas, las cuevas, la sombrita. Entonces no están tan expuestos. Y por otro lado, por si fuera poco, sus viajes de alimentación pueden ser muy largos. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces digamos que tienen un comportamiento críptico. Esto es como que se esconden bastante. Entonces gracias a eso es que el hombre no desapareció completamente a esta especie a finales de los 1800, ¿no? Como les decía, el 1954, de ahí es el parteaguas para el regreso del lobo fino de Guadalupe. Para 1967, 13 años después, ya había 500 lobos finos, entonces, bueno, ahí iba, ¿no? Para 1993, Juan Pablo Gallo reporta 7,400 animales. Esto en 1993. Entonces, vean cómo empieza a recuperarse relativamente rápido, ¿no? Actualmente, en 2013, se hizo una estimación, esta fue una investigación que llevamos a cabo recientemente para Isla Guadalupe, una abundancia total para toda la especie de entre 34,000 y 44,000 animales. Esto a una tasa de crecimiento de 5,9%, es decir, que cada año iba creciendo 6% más, desde 1984 al 2013, ¿ok? Ahora, ustedes pueden pensar, qué bárbaro, el lobo fino de Guadalupe es el Superman de los lobos. ¿Cómo es posible que en 1954 había 14, más o menos, quizás haya habido un poquito más, y en el 2013 ya nos echamos 40,000 animales, ¿no? Pues, y cada hembra tiene una cría por año, pero realmente su recuperación ha sido buena. Pero si la comparamos con otra especie de lobo fino, otro Arctocephalus, recuerden, nuestro lobo fino de Guadalupe es Arctocephalus townsendii. Si lo comparamos con Arctocephalus gazella, que se distribuye en la Antártica, pues, ¿qué les cuento? Esta especie tuvo una historia muy semejante al lobo fino de Guadalupe. Casi se lo acabaron en el siglo XIX por el mismo valor de su pelaje. Y actualmente, ¿saben cuántos lobos finos antárticos hay? Entre 4 y 6 millones. Entre 4 y 6 millones de lobos finos antárticos. Entonces creo que hay bastante diferencia en cómo se ha dado la recuperación diferencial entre estos dos arctocéfalos. Entonces, nuestro Arctocephalus townsendii ahí la lleva, pero no se compara con otras especies o la recuperación de otras especies. Imagínense, 6 millones. La mayoría de ellos están en South Georgia, en el hemisferio sur. Están ahí el 95% de los lobos finos antárticos. Son muchísimos. Ahora, entre 1993 y 2013, por eso pongo estos ojitos aquí, es como para que pongan atención, porque algo muy importante pasó aquí entre 1993 y 2013. La recolonización de San Benito. Ya les había dicho, San Benito es un sitio de recolonización. Ahí estuvo antes, ya después no estuvo. Y en 1997, autores Maravilla y Lowry lo reportan por primera vez. 300 animales en 1997. Este después formó parte de una tesis de maestría de nuestro grupo, de Gema Sierra, que continuó con la evaluación de esta recolonización, llegando hasta el año 2014. Y actualmente Mara Landa Garza es una estudiante de licenciatura que continuó con la serie de tiempo hasta llegar a 2018-2019. ¿Qué ha ido pasando? Les voy a dar un poco más sobre eso. Pero estos fueron los primeros datos analizados por nosotros, tomando datos anteriores, por supuesto, a lo largo de la historia, pero ya después Gema Sierra analiza esta parte en rojo, llegando a encontrar en San Benito, en su mejor momento, hasta 4,500 animales. ¿Ok? Estos fueron ya datos colectados por nosotros y Gema tuvo mucho que ver con eso. Otra parte del trabajo de Gema Sierra en su tesis de maestría fue ver justamente qué clase de animales había en San Benito. Y como pueden ver, sin
sin tratar de escarbarle demasiado, aquí lo que predomina son las barras rojas. Estos son animales inmaduros, animales jóvenes, juveniles, subadultos, que prácticamente a lo largo del año, como pueden ver aquí desde febrero a febrero, eso fue desde 2012 hasta 2014, lo que predomina son los animales jovencitos. Esto es por lo que se caracterizan estos sitios de recolonización en los lobos. No empiezan a ser reproductivos luego, no son sitios de reproducción, no hay nacimientos de cachorro ahí. Lo que hay son jovencitos, exploradores, que están ahí por cierta cantidad de tiempo en el año y después se van, muy posiblemente de regreso a Isla Guadalupe. Por eso es que en los inviernos hay menos animales y hacia el centro del año, especialmente en el verano, hay muchos lobos finos de Guadalupe en San Benito, pero especialmente juveniles. ¿Va? En estas Islas San Benito, en este lugar de recuperación, esto ya lo venía analizando Gema Sierra, Mara Landa ha seguido con el análisis, y vemos que no hay más de 30 nacimientos por año en el archipiélago San Benito. En un lugar en donde pueden llegarse a encontrar 3,000 animales, 4,000 animales, y que haya 30 nacimientos, eso no califica para que sea un sitio reproductivo. Por eso es que Isla Guadalupe es el sitio reproductivo bien establecido, único. Ahí podemos tener una temporada sin problema entre 10,000 y 15,000 nacimientos. 10,000, 15,000 nacimientos, sin problema. Mientras que San Benito, vean estos 30, son nacimientos, no quiero decir accidentales, pero su contribución es insignificante a lo que es la reproducción de la especie. Por eso es que es tan importante Isla Guadalupe para la conservación de esta especie, porque si esta isla se va, si esta isla, entre comillas, se hunde, le cae un meteorito, adiós la especie de lobo fino de Guadalupe, para siempre. Ahora, lo que vemos en San Benito es justamente esto, animales jovencitos. San Benito está lleno de estos jovencitos. Todo el tiempo están jugando, todo el tiempo están con conatos de pelea, y esa es una actitud típica de los juveniles. Entonces, no vemos crías, no vemos grandes machos territoriales, vemos simplemente a estos pequeños haciendo sus sonidos muy típicos del lobo fino, como pueden escuchar. Okay. Perdón por no incluir los videos en la presentación, pero me la hacían pesadísima y se hacían como en cámara lenta, entonces tuve que optar por eso, una disculpa ahí. Bueno, entonces continuamos con cómo es la reproducción en el lobo fino de Guadalupe. Esto es bien importante. Por un lado es una especie dimórfica. ¿A qué nos referimos con dimorfismo sexual? Ya muchos han escuchado el término, son machos diferentes a las hembras. Mientras que los machos llegan a medir 2,20 metros, 2,30 metros y pesar casi 200 kilos. Las hembras son mucho más chiquitas, 50 kilos, 1,5 metros de largo. Y aquí tenemos justamente la parejita, ¿no? Tenemos al macho y tenemos a la hembra. Estos son datos publicados anteriormente por Gallo y Figueroa en los 90s. Ahora, esto es bien importante. El periodo reproductivo se lleva a cabo, como ya les había mencionado, en Isla Guadalupe, entre junio y agosto, a lo largo de lo que es la porción sur de Isla Guadalupe y todo lo que es la costa este. Es el lugar protegido de la isla y es donde el hábitat, digamos, que es más adecuado para que se lleve a cabo la reproducción, simplemente protegido de la intemperie, ¿no? La intemperie que puede ser muy, muy ruda del lado de la costa oeste. Una vez que llegan las hembras y se da el nacimiento de las crías, entre 5 y 10 días después, de que nace el cachorro, aquí tenemos a un neonato del lobo fino de Guadalupe, aquí tenemos a la mamá. Después de que nace este neonato, 5 o 10 días después,
la hembra ya está lista para copular con el macho. Ya está lista para entrar en estro y volverse a preñar. Su forma de reproducción es la poliginia, un macho territorial por varias hembras. Algunos datos anteriores manejan que en promedio puede haber unas 16 hembras por territorio reproductivo. Y como buena poliginia, pues ¿qué va a pasar? Los machos van a ser agresivos, van a defender este territorio de otros machos, van a tratar de capitalizar esa presencia de hembras en su territorio para preñarlas y poder pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces la defensa es brutal para estos animales, ¿no? Lo que vemos básicamente en estos lugares es justamente esto, ¿no? Lo que se escucha al fondo son ruidosillos lobos marinos de California, pero lo que quiero que vean es este territorio del lobo fino de Guadalupe. Aquí tenemos al macho, hembras, cachorros en la cuevita, ¿no? Entonces, no están haciendo ruido en este momento estos lobos. Lo que se oye al fondo son lobos de California. Son súper chiquitas estas crías cuando nacen. Ok, entonces, así es como se ven los territorios, ¿no? ¿Se acuerdan que les había platicado que en las Islas Canal, en California, había registros de híbridos entre lobo marino de California y lobo fino de Guadalupe? Nosotros no hemos identificado. Puede ser que haya habido alguno por ahí, pero lo pasamos por alto. Sería entre todo un montón de animales, pero no, parece ser que no. Pero sí nos hemos encontrado alguna vez territorio de algún macho de lobo fino de Guadalupe, como este que está aquí, resguardando su territorio, y aquí hay una hembra de lobo marino de California, la otra especie. Es un lobo marino de California, aquí un lobo fino de Guadalupe, y este macho no estaba dejando salir a esta hembra, pero por ningún motivo. La tenía atrapada, y como aquí es como una grieta, aquí está la entrada de agua, no había forma en que esta pobre hembra de lobo de California abandonara el lugar. Si finalmente este macho iba a poder copular con esa hembra, no lo sabemos. No lo pudimos determinar, pero posiblemente es lo que ha llegado a pasar en algunos lugares como las Islas Canal, con esos poquititos lobos que se llegan a ver allá en las Islas Canal, pero pasan este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, una vez que nacen las crías, se va a dar una lactancia de 9 meses, va a haber una relación muy cercana entre las mamás y los cachorros, dentro del denominado ciclo alimentario, que como ya habíamos visto antes, en una plática anterior, tiene que ver con alternar el cuidado materno, es decir, el amamantamiento, alternarlo con la alimentación de los cachorros. Y esto lo van a hacer por 9 días. Básicamente, cuando estos animales, estas hembras, salen al mar, regresan. Aquí tenemos a la madre. Llega de su viaje de alimentación y la cría ya está esperándola. Es muy importante el reconocimiento entre ambos. Si se fijan, primero es vocalización. Ambos están vocalizando. Esa es la primera conexión. Y posteriormente, una vez que se juntan, es olfato lo que va a definir esa última conexión entre madres y crías. Esto es bien importante porque las hembras del lobo marino, del lobo fino, es muy extraño. Eso da lugar a eventos tan extraordinarios, da lugar a publicaciones y cosas así de adopción. No sucede la adopción en estas especies, es muy extraño. Entonces, y esto tiene que ver con una razón, tiene que ver con que el amamantamiento es de una demanda energética muy elevada. Entonces, no se va a invertir en un cachorro que no sea su descendencia. No va a invertir en un cachorro que sea extraño.
Por eso es que cuando nacen las crías, hay varios días en los que la hembra no sale y lo único que está haciendo es reconocerse con su cachorro para después poder hacer la conexión de regreso de sus viajes de alimentación. Entonces, ya cuando finalmente se juntan, pues es final feliz. Vamos a hablar un poco de los viajes de alimentación de estos animales, pero pueden ser muy largos. Esta filmación y la anterior fueron hechas por Jeff Harris de la NOAA, es uno de nuestros colaboradores principales y tomó estos videos muy, muy buenos. Esta cría ya tenía más o menos unos 6, 7 meses de edad, estaba muy cerca del destete, por eso es que la ven tan gordita, ¿no? Ya estaba llegando casi a su punto para destetarse, ¿va? Estos son los que le comentó Jeff Harris de la NOAA, nos proporcionó estos videos amablemente. Entonces, cuando vemos la lactancia del lobo fino de Guadalupe, la tenemos aquí con el punto rojo, más o menos unos 9 meses, que contrasta con estos dos extremos. Toda esta gráfica son otros lobos finos del mundo. Aquí tenemos al lobo fino del norte o lobo fino de Alaska con 4 meses de lactancia. Aquí tenemos nuestro lobo con 9 meses y aquí tenemos al lobo fino de Galápagos, que puede llegar a ser hasta cerca de 2 años de lactancia. Y esto tiene que ver con el ambiente circundante. Mientras más cerca de los polos se está, la abundancia o la disponibilidad de recursos para alimentación es más grande, es más predecible. Y esto tiene un efecto positivo sobre la cantidad de grasa que van a tener la leche, que va a tener la leche en estos animales. Mientras más grasa tenga, pues bueno, la cría va a alcanzar su tamaño ideal más rápido para destetarse y mientras más abundancia haya, por ejemplo, lobo fino de Alaska, tenemos una lactancia de 4 meses. Lobo fino de Galápagos, que es un ambiente marginal, que es un ambiente poco predecible, donde se suceden anomalías como el niño que impactan a estos animales de una manera muy fuerte, pues bueno, tienen lactancias de casi 2 años, imagínense, y pueden ser incluso mayores, también el lobo marino de las Galápagos. Y nuestro lobo fino de Guadalupe es un poco ahí como intermedio, ¿no? Como 9 meses, está entre esos dos extremos, lobo fino de Galápagos y lobo fino de Alaska. Así es como se ve un lobo fino neonato cuando acaba de nacer. Es una bolita ahí toda pequeñita de 6 kilogramos. Referencias como las que tenemos aquí abajo nos indican que a lo largo de 70 días puede llegar a duplicar su peso sin problema. O sea, la cantidad de grasa que tiene la leche es bastante alta, 43%. Aquí está recién nacidito este cachorrito. Aquí ya tenía unos cuantos días más, unas semanas más. Y así es como ya se ven a los 6 meses de edad, más o menos en ese tiempo. Si se fijan, se ve más clarito, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran estas pelotitas de color negro? Pues bueno, ya a los 5 o 6 meses ya mudaron básicamente lo que es el pelaje oscuro. Todavía tiene algunos parches por aquí, pero ya empieza ya a tomar su color de juvenil y el color muy parecido que tendrá el resto de su vida. Este lanugo es muy importante para los chiquititos, para almacenar o para guardar temperatura bajo condiciones de frío, ¿no? Entonces es un buen aislante, aparte de la grasa que obviamente están acumulando. Los lobos finos cría cuando están en estos lugares, pues están todo el tiempo, cuando son muy chiquititos, en este primer año de vida, mientras más pequeñitos, más hacen esto, se acumulan en grupos, se acumulan en pozas como las que vemos aquí. Estos son animales de más o menos unos 3 a 4 meses de edad. Son muy vocales, muy, muy vocales. Y una razón tan importante por la que son tan vocales es que tienen que tener una muy buena voz para estarse comunicando con la madre a larga distancia. Desde las hembras están hablando de sus viajes de alimentación, está ya vocalizando la madre y ellos están respondiendo.
Y esta conducta de juntarse es una adaptación conductual que tienen los cachorros de lobo marino para buscar protección, se sienten protegidos entre ellos en estos pequeños kinders que luego les llamamos y que se acumulan varios de estos animalitos. Este video fue tomado en lo que es la punta sur de la isla Guadalupe y es donde se concentran las mayores densidades de lobo fino de Guadalupe. Estos estaban chapoteando ahí en el agua, estaban muy tranquilitos. Así se ve un poquito de la misma edad, un poquito más relajado. Como meditando. ¿No? Creo que va a vocalizar un poquito. Anda echando ojo a ver si nadie de ahí es su mamá. ¿No habrá llegado la mamá por ahí del viaje de alimentación? Pues parece que no, ¿no? Estas son las crías de lobo fino, muy importantes. Tienen que ver con la reproducción, obviamente el éxito de la población. Son también son la clase de edad que es más frágil, más vulnerable. Un porcentaje muy alto de estas crías muere año con año y es parte del ciclo natural dentro de la población. Pocos realmente llegan a juvenil, luego a adulto. No todos los animales la libran, por supuesto, ¿no? Y esto tiene que ver con su vulnerabilidad, poca experiencia, pueden ser víctimas de depredación más fácilmente. Es una clase de edad que es muy importante para la población. Y esto lleva justamente al tema de la alimentación. ¿Qué es lo que comen estos animales, no? Ya anteriormente, autores como Weber, un trabajo muy desarrollado en genética de la especie, manejó que efectivamente, al haber pasado por un cuello de botella esta especie, su variabilidad genética se redujo y eso pues puede hacer susceptible a la población a no responder adecuadamente a enfermedades, ser un poco más frágiles en este sentido, ¿no? Sin embargo, estos autores manejan que hay otros lobos que tienen una variación genética incluso más baja y ahorita están muy bien. De hecho, esos autores comparaban con el elefante marino del norte. El elefante marino del norte también estuvo casi al borde de desaparecer al mismo tiempo que este lobo fino de Guadalupe, solamente que aquel elefante marino prácticamente se lo acabaron por la grasa, el valor de su grasa, ¿no? Entonces, genéticamente, el elefante marino sí está muy en el suelo, muy poca variación genética. Y actualmente hay 10 veces más elefantes marinos del norte que el lobo fino de Guadalupe. Entonces, ahí ven que realmente no es un factor tan importante la variación genética. Pero lo que sí llega a serlo es la disponibilidad de recursos. Factores extrínsecos, como mencionan estos autores. Si tienen comida, si tienen recursos, van a ser capaces de seguir manteniendo esta recuperación poblacional del lobo fino de Guadalupe. ¿Okay? Ahora, algo que era esencial para nosotros era justamente saber a dónde es que se estaban yendo a comer los lobos finos de Guadalupe. Ya había por ahí algunas referencias anteriores de mediados de los 2000, sin embargo se quiso incrementar mucho el tamaño de muestra de animales que pudieran ser instrumentados satelitalmente. Este es un proyecto muy importante que tenemos en colaboración con The Marine Mammal Center, con la maestra en ciencias Tenaya Norris. Tenemos un proyecto compartido entre ambos grupos para etiquetar o para marcar satelitalmente una gran cantidad de lobos finos de Guadalupe y ver a dónde es que se iban a comer. Estos son dispositivos que se colocan en la parte del lomo del lobo fino de Guadalupe y este se cae solito después de más o menos unos 3 o 4 meses. Les voy a dar solamente información sobre un trabajo que tuvo que ver con un estudiante de nuestro grupo, con María José Amador Capitanacci, quien hizo su tesis de maestría en este tema. Aquí podemos ver dónde está mi cursor, Isla Guadalupe, y podemos ver estas rayas negras, es hacia donde se llegaban a mover. Esto fue parte de la tesis de María José.
y se pueden ver cómo hacia el norte puede haber desplazamientos de hasta 1.500 kilómetros y hacia el sur puede haber desplazamientos de hasta 1.350 kilómetros. Pero mucho de la alimentación principal fue llevada a cabo frente a costas de California. Pero esto les da una idea de la cantidad de movimiento que pueden llevar a cabo estos animales. Si lo comparan con otras especies como el lobo marino de California, aquel lobo tiene viajes de 50 kilómetros, 100 kilómetros máximo. Aquí en Bahía de la Paz, de hecho, el lobo de California tiene viajes en promedio de 30 kilómetros, muy poquito. En cambio, el lobo fino de Guadalupe se mueve unas cantidades enormes de tiempo. Y por eso es que puede llegar a estar ausente de las colonias en sus viajes hasta 2 semanas. Hasta 2 semanas, incluso hasta cerca de 3 semanas, puede llegar a estar fuera de la isla Guadalupe. Adicionalmente, y de esto ya se comentó, esto no es marcaje satelital, este no es del proyecto con Tenaya Norris, esto es un trabajo paralelo que llevamos a cabo con el colega Cristian Ortega. Él presentó una ponencia muy interesante hace un par de semanas acerca de esta publicación que tuvimos en conjunto, acerca de cómo frente al Pacífico Central mexicano, Jalisco, Colima, todo esto, por medio de observaciones en el mar, se documentaron constantemente o bastante constantemente lobos finos de Guadalupe durante este periodo, 2010-2015. Y si se fijan, si ven las crucecitas, es una presencia muy oceánica, muy, muy alejada de la costa y coincide con la presencia de cañones submarinos, donde estos colegas en Manzanillo han registrado constantemente a otros cetáceos teutófagos, es decir, que se alimentan de calamares. Y eso, les voy a adelantar un poco, tiene que ver de modo muy importante con la alimentación del lobo fino de Guadalupe, los calamares. Pero primero, ¿cómo van a obtener su alimento? Esto pues obviamente lo hacen mediante desplazamientos en el mar. El hecho de que se muevan tanto en la horizontal, eso también va acompañado de una limitante vertical. ¿A qué me refiero con esto? Realmente el lobo fino de Guadalupe no bucea mucho, unos 30 metros, 40 metros, más o menos. En cambio, el lobo de California les bucea sin problema 200, 300 metros. El lobo fino de Guadalupe está muy limitado en ese sentido, es un animal muy, muy pequeñito. Entonces, más bien depende de sus desplazamientos horizontales. Aún así, se maneja que, bueno, al estar varios días fuera, se llega a alimentar en las noches. Vamos a ver un poco más sobre eso. Y debido a eso, es que estos animales presentan una serie de adaptaciones, como muchos otros lobos marinos y otras especies de foca. Tienen grandes ojos, tienen un iris muy grande que se abre completamente bajo el agua. Y esto les ayuda a que una visibilidad o una luz que sea muy tenue, muy débil, esta iris lo va a aprovechar al máximo y va a amplificar la fuerza de esta luz para poder ver un poco como los gatos en la oscuridad. Van a amplificar cualquier pequeña cantidad de luz que haya disponible. Entonces, pueden ser 30, 40 metros, pero hay veces que es un poco en la noche, en el atardecer. Entonces, estos grandes ojos tienen que ver con el poder ver bajo el agua. Y obviamente las vibrisas son los bigotes. Son los bigotes. Aquí, esta es una foto con una GoPro. Iba saliendo del agua este lobito y mostró todos sus bigotes. Son extremadamente sensoriales. Se maneja que los lobos y las focas en general tienen una cantidad de terminaciones nerviosas hasta 10 veces más abundantes que un mamífero terrestre del mismo tamaño, que un lobo, que un coyote. Son muy, muy sensoriales. Y esto les permite captar vibraciones en el agua. De hecho, se maneja que rastros que dejan presas potenciales en la columna de agua pueden dar señales que son captadas por estas vibrisas y pueden ver en qué dirección se fue esa presa o incluso de qué forma o de qué características tenía. Gracias a eso es que esto, por supuesto, no es un lobo fino de Guadalupe, es un lobo marino de California. Un macho ciego, bien gordo, ¿no? Esto lo observamos en las Islas San Benito hace unos 2 o 3 años.
está ciego completamente, ciego, 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 y está bien gordito. Es fácil, no fácil, pero hay muchos registros, hay varios registros de animales ciegos con buena condición corporal, y eso es gracias al poder sensorial de sus vibrisas. Dependen mucho de ellas para alimentarse. Entonces, un animal que esté ciego no está condenado. Eso se ha aprendido con algunos animales que han estado en rehabilitación, como fue este individuo, y que posteriormente pueden salir adelante. Entonces, eso también opera para el lobo fino, por supuesto, ¿no? Ahora, en cuanto a alimentación, hemos llevado a cabo diferentes trabajos. Ahorita les voy a hablar un poco sobre cómo es la alimentación en el lobo fino de Guadalupe. Aquí nos ha ayudado mucho el colega, el doctor Shell Moreno, en CICIMAR, especialmente para lo que es el análisis de excretas, en donde es posible identificar estructuras duras, como estas que tenemos aquí. Estos son picos de calamares, estos son otolitos de peces, y pues gracias a la ayuda del doctor Moreno somos capaces, y con guías especializadas, catálogos, ver de acuerdo a la forma que presentan estas estructuras, identificar las especies que están en las excretas. Nosotros vamos al campo y colectamos excretas, excremento de los lobitos, los ponemos en bolsitas y nos las llevamos, ¿no? Con los permisos correspondientes. Y también tomamos algunas muestras de otros tejidos para hacer trabajos como de isótopos estables, ¿no? Entonces, en general, hablamos de animales teutófagos. El lobo fino de Guadalupe se alimentan de calamares, de mictófidos también. Estos se caracterizan ambos por llegar a ser de grandes profundidades. Entonces, el lobo fino aprovecha mucho la migración vertical de estas especies presa. Y por lo mismo de que son consumidores de calamares, es que ellos han desarrollado o ha evolucionado una dentición. Son unos dientes muy, muy largos, muy afilados. Esto si lo comparamos con el lobo marino de California, por ejemplo. Y esto tiene que ver con una mayor facilidad para capturar presas que pueden llegar a ser un poco resbalosas, como son los calamares, ¿no? Entonces es una característica del lobo fino de Guadalupe. Y estos son algunas de las presas más importantes que hemos identificado para el lobo fino de Guadalupe. Aquí no me quiero detener presa por presa. Lo que les puedo decir es que en años recientes el calamar gigante ha sido de los más importantes, y otros calamares también han entrado al juego de la alimentación del lobo fino de Guadalupe. Este es un trabajo que ya está por publicarse por María José Amador Capitanacci, en donde analiza todo lo que es la dieta a lo largo de varios años del lobo fino de Guadalupe, y también se han detectado algunas especies de mictófidos, que son estos que están aquí abajo. Ahora, estos trabajos de alimentación con el lobo fino de Guadalupe, ya había algunas referencias previas de Hernández Montoya, de Gallo Reynoso, y posteriormente viene Ariadna Juárez, una estudiante de maestría de nuestro grupo, y fue quien primero identifica a partir del 2013 que el calamar gigante empieza a ser bien importante. Y esto se relaciona con la disponibilidad tan elevada de calamar gigante en la zona. La población de calamar gigante ha incrementado en el Pacífico de manera muy importante. Un ejemplo, en 2013, la pesquería a la altura de Ensenada pescó 93 toneladas de calamar gigante. Mientras que en el 2006, en los tiempos de trabajos anteriores, pescaban menos de 1 tonelada. Entonces se dan cuenta cómo la presencia tan importante, natural, de una presa que antes no estaba y ahora sí está siendo tan importante para el lobo fino de Guadalupe, ¿no? Por eso lo podemos considerar un poco oportunista, porque se alimenta de lo que más haya disponible. Ariadna Juárez posteriormente también define grupos de alimentación. Ahorita no es la misión de esta plática explicarles acerca de los isótopos estables. Si a alguien le interesa el tema me puede escribir, pero gracias a ellos es posible definir grupos distintos de alimentación en función de dónde están comiendo y qué tipo de presas están comiendo, o sea, qué comen y dónde. Y ella encuentra en su tesis de maestría grupos alimentarios diferentes, lo cual les podría dar una facilidad a estos lobos finos para no competir entre ellos y más bien haya grupos especializados en diferentes recursos y no sobreponerse. Posteriormente, María José Amador Capitanacci también encuentra una segregación, es decir, se separan en términos alimentarios los lobos finos de Guadalupe
Los lobos finos de San Benito tienen niveles tróficos diferentes. Nivel trófico, la mayoría deben de saberlo, mientras más arriba en la cadena trófica se alimentan, si se alimentan de tiburones, tiene un nivel trófico alto. Si se alimentan de plancton en la base de la cadena, pues tiene un nivel trófico bajo. Ella encuentra diferencias entre los predominantemente adultos lobos finos de Guadalupe 4.5 contra San Benito 4. Y esto tiene que ver también con presas dominantes diferentes. Calamar gigante para Guadalupe, calamar opalescente para San Benito. ¿Ok? Actualmente, estudiantes como Alexander Gutiérrez, este fue un trabajo que empezó Gema Sierra con unos pocos años comparando al lobo fino de Guadalupe, que es el negrito, con el lobo marino de California, que es el güerito de aquí. Posteriormente viene Alexander Gutiérrez para incrementar la serie de tiempo desde 2012 hasta 2018, 2019, y ver estas diferencias alimentarias entre el lobo fino y el lobo marino, cómo es que se seguían manteniendo a lo largo de los años, en presencia de condiciones oceanográficas normales, en presencia de condiciones oceanográficas diferentes. Estos animales siempre se están separando, estas dos especies se llegan a juntar un poco más, y esto es algo que es muy importante también para la conservación del lobo fino o para su viabilidad en lo que se refiere a su recuperación. Obviamente, mientras menos tenga otros competidores como el lobo marino de California, esto va a ayudar un poco más a su recuperación en un momento dado. En general, el lobo marino de California, como les digo, horizontalmente tiene una dispersión pequeña, pero bucea muy profundo. Esto es tomado de un trabajo de Aureoles y Camacho del 2007. En cambio, el lobo fino de Guadalupe es extensiones muy largas horizontales, pero bucea muy poquito, no más de 50 metros. Entonces, esto es algo que es muy importante en la discusión en su momento de Gema, pero también ahorita de Alexander al analizar diferentes años. Y finalmente, ya vamos a terminar, amenazas. Amenazas del lobo fino de Guadalupe. ¿Qué amenazas se enfrenta? Pues está la depredación, que realmente no podemos manejar lo que es una amenaza. Es parte del ciclo de la vida y no hay una presión especial que esté poniendo en peligro a la población. Sin embargo, claro que tiene depredadores, ¿no? Tiburón blanco, el tiburón sacabocados, ¿no? Es frecuente encontrar tiburones, marcas de estos tiburones muy pequeñitos. Mauricio Hoyos hace una semana les platicaba acerca de las marcas que dejan los tiburones cigarros en los elefantes marinos, en los sifios, en el lobo fino de Guadalupe. Entonces, es fácil ver estos huequitos dejados por el tiburón sacabocados. Pero no es mortal. Vemos muchos animales que ya después tienen cicatrices de estos hoyitos que les dejan. Obviamente, una de las amenazas principales, ya la habíamos dicho, el hecho de que solamente se reproduzca en una isla como especie, esto lo somete a una gran vulnerabilidad. Un evento estocástico, es decir, un evento que sea aislado, impredecible, como un huracán, como un tsunami, como alguna otra fuerza de la naturaleza, puede realmente poner en jaque a la colonia. Entonces, obviamente, mientras más sitios reproductivos haya, esta posibilidad va a ser más baja. Pero si todos los huevos están puestos en una canasta, eso representa un factor de vulnerabilidad muy importante para esta especie que todavía no alcanza los valores poblacionales que tenía antes. Y de hecho, en algunos lugares, como San Benito, hemos visto cómo incluso ha decrecido su abundancia. Este es un trabajo que publicamos en 2016. Aquí vemos una abundancia importante en 2014 en azul. Vemos una roja, cómo viene cayendo en los mismos momentos, pero en años diferentes, y esto tuvo que ver con la presencia del Niño de 2015, también otra anomalía que se llamó La Mancha. Durante 2015, que fue cuando se presentaron estas anomalías, Cassandra Gálvez, en su tesis de maestría, encuentra una alta mortalidad de cachorros con respecto a 2013, 2014, 15, 16, y en color rojo resalta inanición, esto es muerte de hambre. Vemos que no solamente en Isla Guadalupe incrementó por estas anomalías oceanográficas del 2015, que lo que hacen es reducir la disponibilidad de alimento durante los viajes de alimentación de las mamás.
Entonces, lo que pasa es que las crías en tierra no resisten y muchas de ellas son abandonadas y mueren de hambre. Entonces, aquí resalta una vez más, o Cassandra resaltó en ese momento, cómo las anomalías ambientales sí pueden ejercer un efecto importante en la población de lobos finos de Guadalupe. De hecho, ella en el 2015 encuentra una mortalidad de un 15%. ¿Y eso qué es? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Qué es? Pues respecto a años anteriores, podemos ver que es bajo. A diferencia, obviamente, sin mencionar este dato de Juan Pablo Gallo de los 90s, esto justamente fue un evento estocástico, un huracán que acabó con el 33% de una mortalidad del 33% de las crías. Esto es lo que me refiero con un evento estocástico. Pero de manera natural, vean cómo es la mortalidad. Cassandra detecta un dobleteo de esta mortalidad. Ella también publica, Cassandra Gálvez hizo la maestría con nosotros, también el doctorado, también hizo su trabajo de doctorado con nosotros en nuestro grupo y publica recientemente, ahorita en 2020, este efecto entre las anomalías de temperatura y la condición de las crías. Es decir, mientras más caliente está, las crías son más flaquitas. Recordemos que lo caliente del agua no es que los queme y los mate porque los quemó, es porque esto tiene un efecto sobre lo que es el aporte de nutrientes, la productividad primaria y esto pues la disponibilidad de presas hacia los lobos, ¿no? Entonces las anomalías oceanográficas son bien importantes. En el 2015 también se documentan eventos inusuales de mortalidad en California, cuando normalmente en California había varamiento del lobo fino de Guadalupe muy pequeñito. Ven en 2015 cómo se disparó. 100 animales muertos en California. Ya después empezó a bajar, 2016, 17, 18. En 2019 se dispara y 2020 pues es realmente poco hasta ahora, ¿no? En 2019 mucho tuvo que ver ese incremento con varamientos más al norte, en Oregon y en Washington. Animales jóvenes, desnutridos. Este animal de aquí tiene una alopecia, se le cae el pelo. Los especialistas en salud todavía no saben muy bien a qué se debe, pero podría ser una depresión del sistema inmunológico. Durante ese 2015 fue clave porque vimos un montón de cosas, con condición corporal baja en las crías, con una alta mortalidad, con más animales varados en costas de California. Ya vimos que esos animales se mueven mucho al norte. También en Bahía de la Paz, en 2015-2016, encontramos diferentes lobos finos de Guadalupe en la lobera de los islotes, aquí en La Paz, en pobre estado. Vean, apenas se podía mover, este animalito de aquí, y también apenas se podía mover, estaba todo flaquito ahí. Obviamente las pesquerías también pueden llegar a ser, no es un factor significativo, pero en tiempos recientes hemos tenido animales varados cerca de La Paz, aquí en el Golfo de California, con señales de impacto antropogénico. Estos dos lobos finos tenían la mandíbula fracturada, aparentemente golpes propiciados por una persona, ¿no? Entonces, esto es muy, muy lamentable. Aquí aprovecho para mencionar que este tipo de información es gracias a la presencia de la red de varamientos, la presencia de mares, la presencia, la alianza con la Profepa, que es posible detectar este tipo de casos que podrían pasar inadvertidos. Todos estos podrían pasar por lobos marinos de California, cuando son lobos finos de Guadalupe. Entonces, toda esta comunicación con las autoridades y la fortaleza de la red de varamientos que tenemos nos ha ayudado a detectar este tipo de casos, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos dos animales murieron. Obviamente, la pesquería, esto es algo que se trata de cuidar mucho en Isla Guadalupe. Hay mucha pesca deportiva alrededor de Isla Guadalupe, por eso es a veces frecuente encontrar este tipo de fragmentos de monofilamento de cuando se llevan el anzuelo los animales, ¿no? Entonces, por eso se trata de cuidar mucho esta actividad en Isla Guadalupe para que no impacte tanto. Obviamente también se llegan a encontrar este tipo de casos, pero son mínimos, realmente son bastante pequeños. De hecho, ya finalmente les enseño un par de videos en donde justamente coincidió con
con animales que tenían fragmentos. Esta no era de pesca, son estas cintas que se usan para empacar. Era una cría, se ve toda peludita negra, y afortunadamente se pudo liberar en uno de nuestros muestreos, que obviamente siempre esto lo hacemos en compañía con los guardaparques de la CONAMP, para poder registrar todo este tipo de impacto, que no es frecuente, pero sí es algo que debe estarse cuidando constantemente. Aquí afortunadamente se cortó esa cinta y este fue otro caso. Hay que tener cuidado con los cachorritos. Son muy bonitos y todo, pero sí te pueden pegar unas buenas mordidas. Esta es gente con la que nosotros hemos colaborado constantemente en los últimos años, por lo menos desde 2016, no solamente de Marine Mammal Center por el proyecto de marcaje satelital, sino también muy de cerca con la NOAA. Entonces, Teraya Norris, Jeff Harris, Tony Orr, todos han estado muy, muy involucrados en este tipo de salidas. Y cuando encontramos este tipo de animales, teniendo el visto bueno de los guardaparques que nos acompañan, pues los liberamos, ¿no? Porque esta es sentencia de muerte segura para este individuo. O sea, este animal sigue creciendo con lo que tiene enredado en el cuello, que ya lo está apretando, y crecen tan rápido que simplemente los estrangula y los mata. Entonces, es una sentencia de muerte segura. Entonces, es imperativo poder hacer algo por ellos, ¿no? Parece que ya terminamos. Entonces, como conclusiones tenemos que, número 1, el lobo fino de Guadalupe estuvo al borde de la extinción hacia finales del siglo XIX, se ha recuperado hasta alrededor de 40,000 animales. A finales de los 90 se registró una recolonización del archipiélago San Benito. Más o menos la va llevando ese sitio de recolonización, sin embargo, no le ha ido muy bien últimamente. Es una especie poligínica, es decir, un macho, varias hembras, y su única colonia bien establecida es Isla Guadalupe, en la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe. Lactancia de 9 meses, alimentación teutófaga, largos viajes de alimentación, cientos de kilómetros, incluso 2, 3 semanas, en alternancia con cuidado de los cachorros. Su principal amenaza es, sin duda, anomalías ambientales. Y sobre esto, el reproducirse en una sociedad incrementa su vulnerabilidad de manera importante, ¿no? Ante eventos que son especialmente estocásticos. Y ya, y finalmente, eso es todo. Y ya nada más, pues, todo esto que les platiqué es acerca de lo que es la biología general del lobo fino de Guadalupe, trabajos que ya se han publicado en el pasado, pero mucho es también nuestra investigación que llevamos actualmente. En este sentido es importante reconocer mucho lo que es el aporte de los colaboradores, ¿no? Los mencioné a todos, o traté de mencionar a todos en la ponencia, con lo que es el análisis alimentario, el marcaje satelital, por supuesto. Los estudiantes son súper valiosos en los proyectos de investigación, sus trabajos de tesis, es la médula de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, es reconocer a todos ellos y, por supuesto, instituciones de conservación que nos autorizan nuestros permisos, que nos monitorean, que hagamos bien las cosas. La CONAMP siempre está muy cerca de nosotros, todo el tiempo nos está ayudando en nuestros muestreos, ya sea censos, ya sea marcaje satelital, siempre están con la mejor disposición y sabiendo que conservación e investigación tienen que estar muy, muy cerca para poder continuar con el estudio y la preservación de estos animales, ¿no? Entonces, no sé si tengan por ahí preguntas. Gracias por la atención y perdón porque se extendió un poquito. Muchísimas gracias, doctor, por tan interesante plática. Y sí tenemos la sesión de preguntas, y hay varias. Entonces empezamos con Cintia Velázquez. ¿A qué se deben avistamientos extraordinarios como el reciente del elefante marino del sur en Nayarit? Sí, efectivamente, recientemente se presentó este avistamiento inusual. No solamente es el elefante marino del sur, a veces pueden llegar a ser
lobos finos de otras especies. Hemos tenido lobo fino de Galápagos en Chiapas, en Oaxaca. De modo particular, el elefante marino del sur de Nayarit, nosotros tuvimos uno más para acá al norte el año pasado, también un elefante marino del sur, Mirunga leonina, y se ha atribuido a dos cosas. El número uno es la capacidad de dispersión de la especie, que de por sí es muy grande. Se pueden desplazar a cientos, miles de kilómetros en el hemisferio sur, los elefantes marinos del sur. Y también hay estudios como de Páez Rosas, de Alaba, de otros estudiosos del elefante marino del sur en Sudamérica, que hablan de una relación entre eventos niña y el desplazamiento de estos animales. Así como el niño es condiciones calientes del mar, la niña son condiciones frías. Entonces ven estos elefantes estas características de agua fría, estas lenguas de agua fría, y por ahí se siguen desplazando porque cumplen con las condiciones que normalmente necesitan ellos para alimentarse, estas condiciones frías. Entonces, al extenderse esta condición de baja temperatura por estas anomalías, es que los animales llegan más lejos porque están siguiendo estas condiciones. Pero para el caso de Nayarit, en el momento actual no se han detectado condiciones niña. Entonces, es más bien yéndote por la carta de que simplemente son animales con una gran capacidad de movimiento. Nosotros publicamos este trabajo de Mirunga leonina en Los Cabos el año pasado, es diferente del de Nayarit. Y también un argumento que manejábamos es que también el hecho de que hoy en día, en años recientes, en décadas recientes, haya un número más frecuente de anomalías. Por ejemplo, los años niños son ahora más frecuentes que antes. No sabemos qué tanto esto ya haya impactado el ecosistema de manera normal y que de esta manera altere las condiciones de las diferentes comunidades, y esto involucra a las presas, qué tanto se pueden llegar a desplazar también, y estos depredadores van y las siguen. Entonces, bien, estas anomalías cada vez más frecuentes podrían estar dejando alterado el ecosistema ya de manera, si no permanente, que sí se mantenga de modo persistente estas modificaciones ecosistémicas, y que animales de gran capacidad de dispersión como el elefante marino del sur y otras especies, como inclusive el lobo fino de Guadalupe, puedan estarse moviendo a estos lugares inusuales, ¿no? Perfecto. Laura Morales comenta, me encanta la vida marina, felicidades por las tomas, son muy bonitas. Sol dice, hola doctor, excelente su ponencia. ¿Cada cría y hembra tienen sus propios sonidos para reconocerse? Sí, sí, sí. De hecho, ya hay algunos trabajos de acústica en que han medido ciertas frecuencias, y sí hay cierto patrón que diferencia los sonidos dentro de cada pareja. De hecho, por eso es que cuando nace el cachorrito se da lo que se llama periodo perinatal. El periodo perinatal consiste en que la hembra se va a sacrificar, entre comillas, va a ayunar, no va a salir a comer por lo menos en una semana, puede ser 5 días, 7 días, 8 días, y todo lo que van a estar haciendo durante este ayuno es estar bien cerquita uno de otro, ruidos, 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 vocalizando, 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 oliéndose, oliéndose, oliéndose. Cuando se separen y regresen nuevamente, sea más fácil reconocerse. Entonces, sí hay un patrón característico por caso, ¿no? Muy bien. Isabel Rodríguez pregunta, ¿se han encontrado enfermedades presentes en esta especie? Sí, no se conoce mucho acerca de enfermedades. Yo creo que falta mucho todavía. Hay algunos registros de leptospirosis. La doctora María Concepción García por ahí tiene un artículo sobre leptospirosis que daña un poco lo que es sistema renal en los animales. De hecho, es una enfermedad zoonótica, nos puede transferir a nosotros. En Isla Guadalupe, pero fueron pocos casos, y de hecho ellos mismos mencionan que debería de analizarse más individuos para estar seguros. Y otras enfermedades que son muy típicas, por ejemplo, del lobo marino de California, como la brucelosis, no la encontraron, no la encontraron realmente. Nuestro estudiante en su momento, Cassandra Galvez, también buscó otras enfermedades como distemper, lo que es el moquillo, no encontró tampoco. Ella más bien encontró
otras fuentes otras causas de mortalidad en las crías, no tanto enfermedades. Y lo que hay en adultos es poco. Hay algunos casos, por supuesto, de nemátodos, publicaciones acerca de presencia de nemátodos, parásitos, por supuesto, pero en general sí es un campo en el que hace falta investigación todavía. Hay algunos registros de enfermedades, pero seguramente haya otras por ahí más, ¿no? Muy bien, Lourdes dice, buenas tardes, doctor Fernando, excelente plática. ¿Se siguen cazando Gracias. los lobos finos por su pelaje? Y la siguiente es, doctor, mencionó que se han encontrado ciegos. ¿A qué se debe? Ok. No, ya no se casan. Lobo fino de Guadalupe ya no se casa. Está protegido por el gobierno de México y de Estados Unidos. Hay otras especies de lobo fino, como el lobo fino sudafricano, que sí se caza y bastante. Hay cuotas de varios cientos de lobos finos por año, los céfalos pusillus. Pero lobo fino de Guadalupe no, ya no. ¿Y por qué hay ciegos? Hay muchas las razones, pero de las más frecuentes son parásitos. Son parásitos como gusanos en los ojos. Es de las causas frecuentes. Ok, gracias. Cintia Velázquez pregunta, ¿a qué edad alcanza la madurez reproductiva? Esa es una muy buena pregunta que quizás no haya mencionado. Hay registros de hembras ya teniendo cachorro desde los 4 años de edad. Y en el caso de los machos, estos fisiológicamente bien podrán estarse ya reproduciendo desde los 6, desde los 7 años, pero realmente es cuando son capaces de sostener un territorio a partir más o menos de los 9, de los 10 años, cuando ya realmente es que entra en vigor su actividad reproductiva. En los machos es más tarde, pero las hembras desde muy chiquitas pueden llegar a hacerlo. De hecho, nosotros hemos visto de estos muy poquititos nacimientos que hay en San Benito y que está lleno de jovencitos. Muchos de estos jóvenes son del mismo tamaño que las hembritas que tienen cachorros. Son hembras muy chiquititas que deben estar más o menos en eso, en los 4 años de edad. Muy bien. Miriam Llamas, doctor Fernando, buenísima su charla. ¿Después del destete, las crías siguen manteniendo una relación estrecha con las madres? No, no. Por lo general, tanto en lobos marinos, lobos finos, en focas, una vez que se da el destete, se rompe el vínculo. No sucede como con cetáceos, que pueden mantener relaciones grupales, familiares a lo largo del tiempo. No sucede en estos animales. Cada quien jala por su lado. Uh-huh. Muy bien. Carmen Mendoza pregunta, felicidades, doctor, muy interesante su conferencia. Tengo una pregunta. ¿Los individuos que han llegado a ver en el Golfo de California están en buen estado o en qué estado llegan? Gracias. Por lo general no están bien. Por lo general no están bien. Por lo general tienen una condición corporal pobre, están muy flaquitos. La minoría, hemos visto aquí en los islotes jóvenes de lobo fino de Guadalupe que se ven en aparente buen estado. No sabemos exactamente cómo es su salud, pues no los muestreamos, pero se ven aparentemente bien, muy lúcidos, reaccionan muy bien, pero son una minoría. Los que hemos llegado a ver más frecuentemente son animales flaquitos. Y eso sí, prácticamente siempre jóvenes. Esto me refiero a juveniles o machos subadultos. Perfecto. Isabel Rodríguez, ¿de cuánto es el registro de mayor profundidad de buceo en esta especie? Me parece que el récord son como 60 metros. 60 metros, pero ya fue así como tipo campeonato. Por lo general estamos hablando de unos 30 metros, para hay algunos registros de 40, un poco más, pero es poco, es poco. Ok, Raciel Yáñez, ¿por qué no se han podido dar la colonización en otras islas? ¿No cumplen con condiciones oceanográficas o es falta de alimento o cuál es el motivo? Pues yo creo que es más bien falta de animales, porque no fue hasta que Guadalupe empezó a ocupar ya muchos de los espacios originales que tenía a lo largo de las playas de Isla Guadalupe,
no fue hasta este momento que se dio la extensión hacia San Benito en los 90s y hasta la actualidad. Pero lo que hace falta es eso. Mientras van a ocupar más lugares en el momento en que se empiecen a llenar estos primeros sitios. Ya a lo mejor después vamos a ver en Isla Cedros, quizás. A lo mejor ya se empiezan a ver un poco más en las Islas Canal, en California. En este trabajo con Cristian Ortega sobre los lobos finos frente a Colima, se argumenta muy cerca esta isla Revillagigedo, que fue parte de su distribución. Si sigue dándose la frecuencia de estos animales en esta zona y cada vez hay más animales, puede ser que de repente lleguen a Revillagigedo, a Isla Socorro, donde en algún momento hubo lobo fino de Guadalupe. Entonces, ahí simplemente la respuesta corta yo diría que es faltan animales. Faltan. Ok, Alexander Gutiérrez comenta, muchísimas gracias por la charla, Fer, estuvo genial. Carla Cadena, gracias. Hola, ¿por qué se cree que a partir de 2015 se ve un aumento de la mortalidad y en 2019 disminuyen drásticamente las muertes? Bueno, en 2015 se presenta esta anomalía oceanográfica muy fuerte porque se da lo que es la sinergia entre el Niño y la Mancha, que fueron dos anomalías cálidas muy fuertes en el Pacífico Norte. De hecho, hubo quienes en su momento denominaron a ese niño como niño Godzilla, como si no que era un niñote, ¿no? Entonces, esto obviamente repercutió en la condición corporal de los animales, en el esfuerzo alimentario de las hembras adultas, en la dispersión inusual hacia lugares donde normalmente no llegan estos lobos finos, entonces llegaban en un muy buen estado, por eso tantos varamientos en California, la presencia en los islotes aquí en Bahía de la Paz. Y esto, pues, conforme el ecosistema se está restableciendo, esto ha dejado de suceder un poco. Sin embargo, hay trabajos que indican que no se ha restablecido por completo. Entonces, todavía se dan algunas señales, como que lo peor ya pasó aparentemente, aunque en 2019 hubo muchos varamientos en California, pero todo indica que 2015 fue el momento más crítico en este sentido y ya después las condiciones, digamos que se normalizaron y por lo mismo la disponibilidad de presas en el lobo fino. Muy bien. Cintia Velázquez, ¿la pesca deportiva alrededor de la isla Guadalupe es ilegal? No es ilegal, pero ellos tienen que llevar a cabo sus actividades en ciertos lugares alrededor de Isla Guadalupe. No pueden hacerlo donde quieran y a la distancia que quieran. De hecho, en momentos que hemos estado con los guardaparques de la CONAMP y estamos haciendo, por ejemplo, conteos y cosas así, y se ve algún barco de pesca deportiva que está en un lugar donde no debería de estar, se va y se le dice que no puede estar ahí, que se tiene que mover a otro lado, no tan lejos, pero no son sitios que son tan críticos donde pueden estar estos animales más expuestos, más vulnerables. Entonces, no es ilegal, pero está restringida por áreas. Muy bien. Miriam Romero, ¿cuánta actividad o interacción existe por parte de centros de rehabilitación? Con el lobo fino de Guadalupe, se refiere supongo que se refiere a cuestiones con el lobo fino de Guadalupe. Sí, pues han sido especialmente estos animales que han llegado con marcas de golpes que han varado en nuestra zona. Como ya han visto en pláticas anteriores, hay un esfuerzo muy importante en esta región, en La Paz, en Baja California Sur, pero muy especialmente en La Paz, con Profepa y asociaciones como Mares y grupos académicos de apoyo como nosotros, ICIMAR, la UAPS, el Museo de la Ballena, por supuesto, que es parte de la red de varamientos. Entonces, sí se monitorean todos estos casos y no es frecuente que haya varamiento de lobo fino, por lo que ya hemos comentado, son registros inusuales, pero por lo menos 2 casos de lobo fino sí han estado presentes en el centro de rehabilitación. Y si no la han librado es porque realmente estaban muy, muy dañados. Estas fracturas
el mandíbula ya venían también acarreando infecciones, una condición corporal paupérrima. Eran animales que en verdad ya lo único que se pudo hacer por ellos es que su muerte no fuera tan traumática, que sus últimos momentos fueran un poco más tranquilos, en un lugar más cómodo y no en un lugar en el solazo, ahí en la zona intermareal con las olas y ahogándose. Entonces, por lo menos se pudo hacer eso por ellos, pero sí, dentro de lo posible hay interacción. Muy bien, gracias. Los últimos dos comentarios. José René Alcaraz menciona: felicitaciones por su conferencia. Son animales muy bonitos e importantes en el ecosistema. Qué bueno que evitaron su exterminio. Gracias. Alejandro Martínez, felicitaciones por la plática. ¿El que aparece en la imagen es un lobo fino joven? No, esta es una hembra. Esta es una hembra de lobo fino y de hecho aquí atrás, en el traserito, tiene a su cachorro. Y un ratito antes estuvo tomando leche de la mamá. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. La verdad fue un tema muy interesante. Casi no se conoce mucho del lobo fino de Guadalupe y es importante que se conozca más sobre las especies, sobre todo que luego llegan a estar aquí en México, más bien que están en México, entonces es importante. Muchísimas gracias por tan excelente charla. Muchas gracias. Gracias por su atención a todos. Estén bien. Bueno, por último, quiero ponerles nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, la página web y también nuestro blog. También están las dos vías por las donde pueden donarnos, que es Fondify y PayPal. Su donativo marcará una diferencia en nuestra misión de la conservación de mamíferos marinos. Y si tienen alguna duda o pregunta sobre la conferencia del doctor Fernando que acaban de escuchar o de algunas otras, de algunos otros temas, pueden escribirnos a maresace@gmail.com. Muchísimas gracias, doctor Elorriaga, por su conferencia. Gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación. Muchos saludos. Muchas gracias a todos por su presencia. La siguiente semana tenemos otra charla. Los vemos la siguiente semana con otra plática interesante sobre la vida marina. Gracias a todos los asistentes y hasta la próxima.